Buenas tardes, quien les habla Iván Navea, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad UNESPO, cursante del séptimo semestre en la materia Control de Calidad. Para nuestra primera evaluación contaremos con un parcial de 25%, el cual su enunciado dice así: es un proceso de inyección de plástico con una característica de calidad del producto disco, es su grosor que debe ser de 1.20 milímetros con una tolerancia de más o menos 0.10 milímetros. Así, para considerar que el proceso de inyección fue satisfactorio, el grosor del disco debe estar entre la especificación inferior y la superior. Contamos con un conjunto de datos y una serie de preguntas que pronto realizaremos en el parcial. 1. Calcule si la media es representativa para el conjunto de datos. 2. Tengo suficientes datos para este estudio. 3. El proceso es bueno o malo. 4. Diga si el porcentaje es defectuoso, teórico y práctico. 5. Realice el histograma de frecuencia indicando los límites de especificación, los límites del proceso con el defecto si existiera. En la precisión de estudio contamos con un 8% y en el nivel de confianza con un 99,52%. Ahora, para llegar a la parte de Excel, ¿verdad? Es recomendable hacerlo a mano. Y es una de las especificaciones de este parcial. Lo primero que vamos a hacer es que el conjunto de datos que teníamos lo vamos a ingresar en una tabla, o sea, le vamos a elaborar de la misma manera que está ahí. Sí, con esto. Recordamos que el histograma de frecuencia es un diagrama de barra que permite analizar la frecuencia y distribución de los eventos con el fin de detectar y resolver las variaciones del proceso. A continuación realizaremos una serie de pasos que para responder las preguntas del parcial nos servirán como base. Lo primero que debemos hacer después de resolver, o sea, transcribir la tabla que ya habíamos hecho, que ya nos había dado el enunciado, hacemos una pequeña tabla donde contaremos con el conteo y frecuencia. En el conteo y frecuencia, ¿qué va a ir? Vamos a tomar en cuenta todos los números que están en esta tabla, que es la primera tabla que hicimos, y vamos a anotar los números en orden de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Vemos que hay muchos números que se repiten, pero de esto se basa el conteo. Es decir, si vemos 1.16 varias veces, no lo vamos a colocar. Vamos a ordenar estos números en forma descendente, realizando una tabla donde componemos que estos son los números que hay. Esto. O sea que no hay más números donde dice conteo. Ahora sí procedemos a contar, por ejemplo, cuántos números hay. 1.11 y lo colocamos en la tabla de frecuencia para así tener la sumatoria 125. Debemos tomar en cuenta que si contamos dedocráticamente esta tabla y nos da 125 y en la frecuencia no nos da 125 es porque los cálculos están mal. El n nos va a identificar cuáles son los números de clase. La fórmula es universal y es 1 más 3,322 logaritmo de n. ¿Qué es el logaritmo de n? N es el número que aquí hemos resuelto. En fin, continuamos con la resolución de n. Nos da, haciendo nuestros cálculos, 7,9666. N debe ser número impar. Por lo tanto, el redondeo, ustedes se preguntarán por qué no lo hallamos a 8 sino a 7. Porque 7,9666 está más cerca del número 7 que del número 9 para ser impar. De no ser las clases impares, el ejercicio estaría malo. Para sacar el rango, hacemos x sub m mayúscula menos x sub m minúscula. Hacemos el rango como lo mostramos. Esto es, ¿qué significa esto? Pasamos para acá. Significa inferior y superior. ¿Qué es inferior y superior? Los datos superiores, inferior. El x sub m mayúscula es el dato superior de la tabla y el x sub m minúscula es el dato inferior de la tabla, o sea, el menor y el mayor. Nos da el rango. Como podemos observar, hacemos el intervalo de clase, que es el rango entre el n minúscula, que ya lo hemos hecho, que son 7 clases, para así componer esta tabla. ¿Cómo se compone esta tabla? Se hace el intervalo de clase, que son, comenzamos con el menor 1.11
se le sumarían los 0,02, que es el intervalo de clase, y se pone el intervalo superior es 1.13, así hasta llegar al último. Para hacer el FI, recordemos que es la sumatoria de los números que están entre ese intervalo de clase. Es decir, del 1.11 al 1.13 tomaríamos en cuenta nada más el 1.11 y el 1.12. ¿Por qué no tomamos en cuenta el 1.13? Porque es un intervalo abierto, es decir, que viene para la siguiente clase. De esta manera realizamos la tabla, se suman, y en la última sí tomamos en cuenta el 1.23, 1.24 y 1.25, porque el último es un intervalo cerrado, no viene más nada a continuación. Se hace una sumatoria y listo. Para el x sub i debemos tomar en cuenta que es el intervalo de clase, se suma el 1.11 y 1.13 y se divide entre 2. De esta manera se hace para todos. Continuamos con el x sub i por fi. Es la multiplicación de estas dos tablas, es decir, 3,000 por 1.12. Debería dar este resultado. Para el fi es la sumatoria de las fi minúsculas, es decir, 3 más 8 viene 11, 8 más 26 va a 37 y así sucesivamente hasta llegar a 125. Para resolver estas tres fórmulas que nos quedan en esta tabla, debemos tomar en cuenta la media, que se resuelve mediante la sumatoria de x sub i por fi entre la sumatoria de fi. De esta manera tenemos la media. Para la mediana, ahí está la fórmula universal de LI más la sumatoria de f sub i entre 2 por FIA entre FI por intervalo de clase. De esta manera nos daría la mediana. Para la desviación estándar también tenemos una fórmula universal. La aplicamos de esta manera que se muestra. Si bien teniendo estos datos que ya hemos resuelto, para resumir el video para que no se haga tan largo y explicarlo de manera breve, pasaremos a hacer el histograma de frecuencia para que quede de esta manera. Recordar que el paso 1 es identificar la variable que se desea estudiar y obtenga las muestras de dicha variable. 2. Determinar el valor máximo y mínimo. 3. Se determina el rango, valor mínimo y máximo. 4. Se determina el número de clases. 5. Se divide el rango entre el intervalo de clases. Estos son pasos que ya habíamos mencionado para hacer este histograma. Si bien pasamos a resolver las preguntas del parcial, aquí tenemos otra hoja manual. Perdón, esta no es esta. Si bien para la covarianza tenemos que esta fórmula que está aquí, se saca el porcentaje. Si la covariancia es menor o igual a 20%, los datos son representativos. Para el n', se usa para saber, ya les voy a mencionar para qué se usa para saber, que lo tengo por aquí. Si tenemos los datos suficientes para el estudio. De esta manera vemos lo que hemos hecho a mano y pasaré de una vez a que vean lo que se hizo en Excel. Hacemos nuestra tabla, el conteo de frecuencias, clases, rango, intervalo de clases, media, mediana. En la media se notó que la media está en la clase número 4, dato inferior, dato superior. Contamos con nuestra tabla de los resultados, el histograma que se resuelve con los intervalos en la parte de abajo y los FI en la parte
del eje de las Y, para así tener polígonos de frecuencia que nos darán la curvatura que obtiene este histograma. Tenemos una página web que nos facilita cuál es el significado de este histograma. De esta manera procedemos a buscarlo, si el internet nos lo permite. Está medio pegado. Ok, se está moviendo. Por acá vamos a ver. Aquí está. Esto es un dato adicional, pero ¿qué debemos saber? Es descentrado con poca variabilidad. Así se denota este histograma. Procedemos a hacer covarianza. Tengo los suficientes datos para el estudio. Recordemos que si n' es menor a n, se tienen los datos suficientes para hacer el estudio. Se realiza la precisión del estudio en base a 8%. En las especificaciones del disco que debe cumplir nos las debe dar el enunciado. En los límites especificados contamos con LES y LEI. El nivel de confianza, ya lo habíamos dicho en el enunciado del problema. Los límites del proceso es bueno o malo. Si el IRP es menor a 1, el proceso es anormal generando pérdidas y hay que realizar un estudio de método y una inspección al 100%. Para finalizar con nuestro parcial, veremos un histograma de frecuencia en base a los límites. ¿En qué se diferencia este al otro? Que los bloques no son entre los intervalos, sino son los puntos de los límites. Esto hace una curvatura hacia abajo que explica más o menos cómo es este histograma. Recordemos que para hacer este tipo de parciales necesitamos tener conocimientos básicos de la materia. Nos vemos en una próxima evaluación. Gracias por su atención.